Like a Hellcat. Muy buenas mis amigos, aquí traigo informaciones para aquellas personas que están realizando algún trabajo práctico universitario, algún monográfico, alguna tesis, y con respecto a las citas, según las normas APA, en la 7ª edición. Bien, antes que todo vamos a definir qué son las citas, y las citas corresponden a las ideas que se toman de otra fuente de información en un texto con una correcta atribución de los créditos de su autoría. En el estilo APA se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de la fuente en el apartado referencia. Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. Por un lado está o encontramos la citación narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor, y por otro lado está las citas parentéticas o entre paréntesis. Hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. De la característica estándar de la cita narrativa y la cita parentética, en la narrativa el autor se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis. Se hace énfasis en el autor y implica el uso de una frase de la citación del autor. Ejemplo, Quintero 2020, entre paréntesis, establece que, y ahí ponemos lo que establece ese autor. Mientras que en la cita parentética se menciona la idea y los datos del autor, y la fecha aparecen entre paréntesis. Se hace énfasis en el autor, no implica el uso de la frase de citación. Por ejemplo, Quintero 2020, todo entre paréntesis. En este caso, expresamos la idea según nuestro punto de vista y citamos el autor. No planteamos directamente lo que dijo el autor con su propia palabra, igual que en la cita narrativa. Dependiendo de la cantidad de palabras que tiene la cita, se hacen de la siguiente manera. Si la cita es corta, cuando es corta son aquellas citas que tienen menos de 40 palabras, se integran en el párrafo y se pone entre comillas, sin cursiva. Se escribe un punto final al finalizar la oración que incluye la cita. Aquí tenemos un ejemplo de una cita narrativa. Una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor psíquico se deposita en el cuerpo, según Carl Sapo, 2019. Entre paréntesis, en este caso corresponde a una cita narrativa, porque tenemos la fecha simplemente entre paréntesis. Y aquí entre comillas ponemos lo que establece el autor. Parece que cuando no se encuentran medios para transmitir el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Aquí colocamos lo que es la página. En ese sentido no basta con preguntar la experiencia psicológica del individuo, sino es necesario comprender el entorno social en el que vive. La página, cuando hay varias páginas se pone pp y dividimos la página según el lote incluido. Y punto y final de oración. Aquí ponemos lo que es el autor, seguido de la fecha. Aquí tenemos el mismo caso anterior para una cita parentética. En este caso, pueden observar que tenemos el mismo texto, a diferencia que la cita completa está entre paréntesis, no solo la fecha. Y incluimos en este caso al lado de la fecha lo que es la página y el año. En el caso que la cita tenga más de 40 palabras, ¿qué pasa? Se pone la cita o el texto citado después de la cita. Es decir, la cita que tiene más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con una sangría izquierda aplicando un párrafo. En el párrafo 1.727 centímetros y 5 comillas. Se conserva el tamaño de la letra e interlineado. En este caso las citas se presentan en un bloque y otras marcas que delimitan la extensión del punto. Se sitúa antes del paréntesis. En el caso de la narrativa, aquí tenemos el mismo ejemplo anterior. Pueden observar que según el mismo autor y la fecha. Como tenemos simplemente la fecha entre paréntesis, podemos observar con una cita narrativa. Más adelante el texto que estamos citando. ¿Por qué?
porque este caso incluye más de 40 palabras. Y al final, la página. En un resumen de cómo citar, según la cita y la cantidad de autor, tenemos lo siguiente. Un autor cita narrativa de esta forma. Primero el autor, luego entre paréntesis la fecha. Si es parentética, todo entre paréntesis, incluyendo la fecha y el nombre del autor. Si son dos autores, ponemos los dos apellidos. Entre paréntesis, solo la fecha si es narrativa y todo entre paréntesis si es parentética. Si son tres o más autores, ponemos un autor, el primero, y et al, que significa y otros, entre paréntesis la fecha. Y si es parentética, la fecha y todo entre paréntesis. Para citar lo que es un autor corporativo con abreviación, en la primera definimos la abreviación. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, OMS 2015. En este caso, para la parentética, Organización Mundial de la Salud, OMS, simplemente entre corchetes y todo entre paréntesis, incluyendo la fecha. Ya para la cita siguiente, simplemente se incluyen las abreviaturas. No tenemos que definirla para las siguientes citas. Podemos observar OMS simplemente y OMS. Narrativa y corporativa. Un autor corporativo sin abreviación, por ejemplo la universidad, si no tiene abreviatura, pues se coloca para la narrativa el nombre de la universidad o el autor corporativo y la fecha entre paréntesis. Y si es parentética, todo entre paréntesis incluyendo la fecha.